Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una propuesta que de verdad que yo me he quedado fascinada con este trabajo. Así que si tú quieres saber de qué se trata, quédate conmigo a ver el video hasta el final. Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal está dedicado a mostrar las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. Casi todo lo que hago son trabajos personalizados para los clientes. Y el de hoy es un trabajo que realmente ha sido un reto para mí. Por supuesto que ha sido un reto como cada uno de los trabajos que me piden. Porque es un cliente que ya tiene varios trabajos míos. Entonces yo tenía que superar las expectativas del cliente con este nuevo proyecto. Es esta maravilla que tengo aquí, señores. Esto ha quedado de película. Esto ha quedado realmente hermoso. Miren ustedes. Dirán, es igual que los demás. No, no es igual que los demás. Ni el color, ni la estructura, ni la decoración que le puse. Esta lleva extra aquí, como pueden ver, lleva arena y caracoles pequeños, como si fuera la orilla de la playa. Y lleva algunos elementos decorativos que no, que por lo general no los pongo en este tipo de trabajo, como es el pomito con su llavecita y una cadenita. Aquí tiene unas rosas por aquí, y por aquí tiene unas florecitas artificiales no, disculpen, unas flores naturales secas que yo la sequé para poderla trabajar en mis proyectos. Y miren ustedes, realmente ha quedado hermoso este trabajo. Está lleno de perlas por donde quiera, tiene su perlita y, como ya dije, la arena, que esto no lo había hecho en ningún otro trabajo anteriormente. Este trabajo es dedicado también a la mamá del cliente. Ya hice un video anterior también hablando sobre otro trabajo para mi cliente, en este caso es Rudy. Ya muchos habrán escuchado hablar de él. Este trabajo es dedicado a su mamá y me pidió que le pusiera una dedicatoria porque el día 21 de agosto fue su cumpleaños. Entonces ya yo tengo recortado aquí en vinil permanente, en color dorado, lo que él me pidió que le pusiera: feliz cumpleaños mamá, la fecha de su cumpleaños y este corazón en rojo con la palabra te amo. Esto va a ir en la base. Al final lo van a ver cómo queda ya pegado toda esta dedicatoria. Y de verdad que este trabajo superó las expectativas de mi cliente y hasta las mías propias también, porque sinceramente que entre más lo miro, más orgullosa me siento de mí misma de poder crear cosas como estas para ustedes y para los clientes en particular. Y ya saben que yo todo lo que hago lo hago con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación, y sinceramente que a pesar de algunos contratiempos que he tenido en esta semana, pues creo que este trabajo ha quedado realmente hermoso. Y sin más, espero que ustedes se queden conmigo a ver el video hasta el final para que vean el paso a paso, la estructura, el montaje que hice, que es totalmente diferente a lo que he hecho anteriormente. Como ya les dije, que si aún no te has suscrito a mi canal, te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todos los domingos recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Ahora sí, sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que voy a utilizar es una base de madera, pinturas acrílicas de estos colores que ustedes ven aquí, morados y azul, los caracoles y las conchas, que es nuestro sello característico. Aquí les estoy mostrando algunos caracoles y conchas que fueron los que Rudy escogió para este trabajo, y otros más que yo los voy a poner, por supuesto. Las estrellas de mar, estas flores son suculentas, acrílicas, de plástico, pero no sé si las utiliza al final. Las perlas naturales, el pegamento escolar transparente, las estrellas de mar, la silicona caliente, el cautín y el barniz, que es ya el toque final, algunas piedras de colores y la tela de fieltro.
Lo primero que voy a hacer es con el cautín caliente, disculpen, voy a hacerle algunas marcas a esta madera, o con el punzón. Recuerden que el video anterior le enseñé cómo hacérsela con el punzón. Voy a limpiar bien el exceso del polvo y voy a pintar, a comenzar a pintar. Vamos a darle un tinte a la madera de color morado, ya que este trabajo Rudy me pidió que fuera morado con vetas en azul celeste. Entonces vamos a dar este tinte, lo retiramos el exceso con un pañito, vamos a secar bien para untar entonces algún tipo de grasa, ya sea vaselina, como en este caso, ya sea un pedacito de cera, que por lo general todos tenemos un pedacito de cera en casa, de alguna vela, que es esta que estoy utilizando ahora. Lo vamos a untar en las partes que realmente querramos que queden naturales una vez que terminemos de pintar. Voy a comenzar pintando, voy mezclando los colores del morado más oscuro al más claro y el azul celeste. Voy intercalando, voy suavizando, voy mezclando, haciendo como un degradado. Si no tienen un pincel, lo pueden hacer con un cepillo de dientes, como vieron aquí en este momento. Pero bueno, los pinceles son bien económicos, en todas las tiendas hay pinceles, puede ser cualquier tipo de pincel. O como ya les dije, un cepillo de dientes, un pañito, una esponjita, cualquier cosita nos sirve para pintar. Vamos a, una vez que hayamos terminado de pintar, dar las tonalidades que queremos, secar bien o dejar secar al aire libre, que se seque bien, para con una lija poder retirar el exceso de pintura y hacer el decapado que queremos, para que salgan esas partes donde pusimos la vaselina o la espelma, para que salga y quede como un trabajo rústico, algo envejecido, algo desgastado por el tiempo, como siempre les digo. En los bordes le voy a retirar también en cada una de las marquitas, les retiré bien también la pintura. Ahora limpiamos y vamos a pegar el pedacito de tela de fieltro en la parte de abajo. Recortamos al tamaño de la base, untamos pegamento escolar transparente, lo distribuimos bien y pegamos nuestra tela. Puede ser fieltro, puede ser un pedacito de tela, cualquier tipo que ustedes tengan en sus casas. Es para que no nos rayen los muebles, ¿ok? Ahora vamos a comenzar a trabajar en lo que es la decoración, en lo que es el montaje de este trabajo. Voy a hacer algo diferente. Rudy quiere que le ponga estrella, entonces yo voy a utilizar esta estrella grande en la parte de abajo como en la base. Darle las gracias a mi amiga María, que fue la que me regaló estas estrellas. Me las regaló para mí, pero bueno, me vi en la necesidad de utilizarlas para este proyecto y por eso las estoy utilizando. Sorry María, espero que no te pongas brava. Gracias por el regalo de todas formas. Sabes que te quiero mucho. Entonces, en cada una de las V de la estrella voy colocando conchas en la parte de la base. Conchas totalmente diferentes una de otra, para que el cliente pueda ver la variedad de conchas, ya que él colecciona conchas y caracoles. Entonces quiero que tenga diferentes conchas y diferentes caracoles para que le sirvan de adorno, pero también de su parte de colección. Él me pidió que le pusiera una estrella dorada. Como no tengo estrella dorada en este momento, pues voy a pintar esta otra estrella, que es más pequeña que la anterior, de color dorado. La secamos bien y la voy a poner en la parte superior de estas conchas, pero de forma inversa a la que coloqué en la parte de abajo. Vamos a pegarla bien y a partir de aquí voy a empezar a colocar diferentes caracoles. Este diseño se me ocurrió en un momento determinado, hablando con el cliente, hablando con Rudy. Me vino a la idea a mi cabecita de hacerlo de esta forma, y como yo siempre trato de innovar y de que cada proyecto sea distinto uno del otro, pues creo que esto no lo había hecho hasta ahora, estoy segura. Y es que encima voy a colocar, en vez de solamente un caracol del centro, como siempre hago, voy a colocar varios caracoles diferentes uno del otro, al igual que las conchas de abajo van a ser caracoles distintos.
Y a partir de ahí, pues comenzar a colocar el resto de las conchas. Esto me va a servir como base, como apoyo a las conchas, pero a la vez como decoración, a la vez poder mostrar en un mismo proyecto mayor cantidad de caracoles y conchas, como ya dije, diferentes uno del otro, ¿ok? Por aquí debajo, como ven, están saliendo mis redes sociales y mi tienda. Espero que si aún no te has suscrito a mi canal, te suscribas y marques la campanita de notificaciones para que todos los domingos te reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Y que me visites en mi tienda Agdial Creaciones, donde te puedo complacer con pedidos como este, totalmente únicos, totalmente personalizados, en dependencia de tu gusto, de tu estilo, de tu forma. Y realmente son perfectos para hacer un regalo, para salir de un momento de apuro que quieras regalar algo único, algo exclusivo a un ser querido. En mi tienda puedes encontrar eso y mucho más. Casi todo lo que yo hago es personalizado. Solo tienes que visitar la tienda, contactarme y yo encantada de complacerte. Vamos a seguir pegando estos caracoles. Como ya dije, son distintos uno del otro. Tengo que aplicar bastante silicona en esta parte de aquí, ya que son caracoles bien grandes y quedan por ahora totalmente en el aire. Solo están pegados en la estrella. Entonces prácticamente quedan en el aire hasta que ya yo vaya adelantando el trabajo, que sí voy entonces reforzando cada uno de estos caracoles para que por supuesto no se vayan a caer, no se vayan a desprender ninguno. A pesar de que son cosas diferentes, trato siempre de ir buscando la armonía, el contraste, de ir encajando cada pieza en su lugar exacto para que el trabajo resulte mucho más hermoso. Ya una vez que pegué los 4 caracoles, pues vamos a comenzar a poner las diferentes conchas que van a formar parte de este proyecto también. Voy colocando, como en la parte de abajo, conchas diferentes una de otra. Esta concha nunca la había utilizado, nunca había tenido esta concha, es un poco rara, me encanta porque es alargada, pero es un poquito honda, tiene un color amarillo en el interior, hermosa. No sé cómo se llama, yo por lo general no me sé los nombres de los caracoles, porque para mí todos son caracoles, conchas, y realmente son hermosos. No necesito ponerle un nombre, sino admirar su belleza. Me disculpan si alguien quiere saber el nombre, pues yo encantada lo buscaría y se lo diría, pero yo no acostumbro a decirle o a mencionar los nombres de estas piezas. Como ven, puse 2 conchas que también son planas, realmente hermosas, parecen un abanico de color marrón, quedaron súper hermosas en esta parte. Otra concha que tiene su interior negro. Esta concha es poco común en mis colecciones, en mis trabajos, porque no aparecen con mucha facilidad. Esta otra igual, son conchas realmente, yo diría que exóticas, algo hermoso por su color, por ese color negro, ese color hermoso que tienen. Y quizás ahora ustedes no lo ven tan hermoso, pero una vez que se termine el trabajo, que le apliquemos el barniz, van a ver que realmente le resalta sus colores y va a ser algo increíble. Una vez que ya coloqué todas las conchas y los caracoles que le iba a poner de decoración, no, sino de cuerpo, vamos a decirlo así, de cuerpo a este trabajo, pues voy a comenzar entonces con los caracoles pequeños a reforzar todo el trabajo. O sea, ir creándole como un pie de amigo, un refuerzo
a cada una de las conchas que quede hacia las partes de afuera para que no se vayan a desprender, siempre buscando, como ya les dije, la armonía, que encaje bien, que entre bien el caracol, que de verdad me refuerce y no sea poner un caracol por ponerlo, sino que tenga su función de reforzar el trabajo. Una vez que refuerce todas estas piezas, pues vamos a empezar a colocar los más pequeñitos, caracoles y conchas pequeñitas, que van a ir tapando esas siliconas que no puedo retirar y que a la vez van a ir bordeando las partes de atrás de estos caracoles y conchas para darle ese toque realmente hermoso. Voy limpiando el exceso de silicona según vaya trabajando para que me sea más fácil, ya que el trabajo es profundo y una vez que ya los pegue todo, entonces a veces me cuesta un poquito más de trabajo retirar ese exceso de silicona. Entonces me van a ver con el cautín caliente de vez en cuando, y es porque voy limpiando, pegando y limpiando. Recuerda, si tú no tienes un cautín caliente, limpias bien la puntica de la pistola de silicona, y como está caliente con ella misma, puedes ir retirando ese exceso de silicona que te va quedando. Ya esta parte sí es muy común en mis trabajos, de ir pegando estos caracolitos pequeños, de ir uniendo uno con el otro de forma tal que vaya armonizando. Aquí me disculpan, yo pensé que se estaba grabando la parte donde preparo la arena con el pegamento, pero desafortunadamente no fue así. Pero lo que hice fue mezclar arena de playa, arena blanca de la playa de Pensacola, con pegamento escolar transparente. Lo mezclé bien y luego se la fui poniendo alrededor del trabajo en la parte de atrás de este proyecto. Como ven, le estoy poniendo caracolitos y conchas bien incrustados en esta arena para que una vez que se termine el trabajo quede realmente como si fuera la orilla de la playa. Le voy a rociar más arena por encima para que no se vea como que está toda esa arena compacta con el pegamento, sino que queden esos granitos superficiales de la arena. Y realmente que esto me ha encantado. Me ha gustado muchísimo cómo quedó la arena. Espero que a ustedes también. Mis amores, esto está quedando de película. Aquí le voy a poner piedrecitas en colores, que también el cliente me las pidió, que le pusiera piedras en colores. Se las voy a poner en este lado, todas juntas, van bien armónicas al trabajo. De este otro lado le voy a poner conchitas, fundamentalmente de color morado. Le voy a poner bastantes conchitas de color morado, que también me las pidió. Y yo ya no tengo palabras para describir lo hermoso. No sé ustedes qué opinan, pero él a un principio me había pedido que le pusiera algunas plantas. Primero eran naturales, después me dijo que no, porque no puede tener plantas naturales. Tratamos de ponerle plantas artificiales de suculentas, disculpen, pero no encajaban bien. Entonces, como ven, lo que hice fue pues ponerle algunos pedazos de rocas de mar con flores naturales secas que yo tengo aquí en casa. En otro lado le puse 2 rosas que él no me las había pedido, pero una vez que hablé con él me dijo, ¿le puedes poner una rosa? Y le dije, ya las rosas las tiene. Así que me adelanté a su pensamiento. Le puse 2 rosas con piedrecitas chiquitas en colores, de las que se utilizan para las peceras. Y le agregué todas las perlitas en diferentes colores, perlitas naturales, perlas marinas naturales y perlas artificiales. Y mis amores, le apliqué el sellado, por supuesto, y el barniz. Y así ha quedado de hermoso este trabajo. Miren ustedes cada una de las partes a través de este video, más despacio, cada uno de los pedacitos, de los detalles, realmente hermoso, hermoso, hermoso. Yo creo que superé las expectativas de Rudy y las mías también.
Espero que las tuyas también, que hayas visto algo diferente, que tengas una nueva idea de cómo hacer un trabajo con conchas y caracoles para tenerlo en tu hogar o para regalárselo a alguien. O que pases por mi tienda y me escribas y podemos hablar de cualquier cosa que tú quieras hacer. Me puedes dejar en los comentarios cualquier duda que tengas que te haya surgido a través de este trabajo. Y si te ha gustado o no, igual me encantaría saberlo. Yo te exhorto una vez más que te suscribas aquí debajo si aún no te has suscrito a mi canal, que me regales un dedito y marques la campanita de notificaciones para que todos los domingos reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, que me sigas en mis diferentes redes sociales. Y ahora sí, yo con esta maravilla me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.